Vamos a compartir en esta mañana la palabra. Hemos comenzado un tema hace unos domingos ya. El domingo pasado tuvimos la bendición de tener al apóstol Marcela compartiendo un tema espectacular. Hoy voy a continuar compartiendo acerca del andar digno. Voy a hacer un muy breve resumen y continuar. Nuestro texto base es Efesios 4, 1 y 2, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente: Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Este es el punto de partida de este tema del andar digno, y hemos visto dos aspectos ya. El andar en humildad, en primer lugar, y en segundo lugar, el andar en unidad. Hoy vamos a empezar a mirar un tercer aspecto de ese andar digno, y es andar en una mente renovada. Para ello vamos a leer Efesios 4, de los versículos 17 al 24. Dice lo siguiente: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando uno mira el énfasis de todos estos versículos, podemos darnos cuenta de que se refieren a lo que pasa en la mente, lo que hay en el entendimiento. Desde el primer versículo el apóstol Pablo está subrayando este tema, solo que está diciendo qué pasa en la mente de aquellos que no tienen a Cristo, y él está diciendo: ustedes no deben andar como también andan los otros gentiles, es decir, los que no conocen al Señor. Para los que no lo sepan, la palabra gentil no la usa aquí como sinónimo de amable, sino que se refiere al grupo de personas, en este caso, que no pertenece al pueblo de Israel. Fundamentalmente está hablando de eso, porque delante de Dios en la antigüedad solamente había dos clases de pueblos, o dos pueblos. Uno, el pueblo de Israel, los judíos, y otro, los gentiles, que eran todos los demás. En sentido espiritual, cuando se habla de los gentiles, se refiere a aquellos que no han conocido a Cristo, como les dije, que no tienen una relación personal con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice: ustedes no deben andar como andan ellos, como andan los gentiles. Ahora vamos a ver cómo andan los gentiles. Si miramos el versículo 17, aquí dice, número 1, que andan en vanidad. ¿Qué significa la palabra vanidad? Vanidad no significa algo distinto a falta de verdad. Vanidad es falta de verdad. Uno piensa que vanidad es únicamente algo así como ser creído, pues, como decimos en Colombia, o presumido. También significa falta de verdad, o inapropiado, perverso, depravado, debilidad, flaqueza, infructuoso y esterilidad. Dense cuenta que el término es mucho más amplio de lo que nosotros hemos pensado. Así que Pablo dice: ellos andan en la vanidad de su mente. O sea que todo esto que hemos dicho acerca de la vanidad, escúchenlo bien, es aplicable al pensamiento que haya en aquellos que no tienen a Cristo. Entonces, ¿cuál es? Si este es el pensamiento de los que no tienen a Cristo, ¿cuál es entonces el pensamiento o la mentalidad de los que no conocen al Señor? ¿Cuál es ese? Bueno, es una mentalidad a la que le falta verdad, es inapropiada, es perversa o depravada, es débil, infructuosa y estéril. Alguien podría decir: pero usted está hablando aún de los más cultivados, aquellos que tienen los más elevados en letras, en cultura y en conocimientos. Bueno, lo que pasa es que aquí no está hablando al respecto de lo que hay en la mente del individuo en cuanto a riqueza cultural, sino en cuanto a Dios y en cuanto a su vida espiritual. Esa es la condición en cuanto a la mente y el pensamiento de aquellos que no tienen a Cristo.
Así que ese es el pensamiento, la mentalidad de los que no conocen al Señor. ¿Qué otra característica tienen? Entenebrecidos en su entendimiento, como lo vemos en el versículo 18. El entendimiento nos habla de la mente en ejercicio. Es lo que literalmente dice, la mente ejercitándose. Y dice que esta mente en ejercicio está entenebrecida, es decir, cubierta de oscuridad. Una tercera característica, ignoran la verdad. Eso está ahí mismo en el versículo 18. La palabra excluido es mucho más que estar distante. Es estar absolutamente ajeno a algo. Y aquí dice que ellos están excluidos de la vida de Dios. Es decir, completamente alejados de lo que es la vida del Señor. Una cuarta característica, la dureza de su corazón. Ahí mismo en el versículo 18. Dos razones por las cuales se hayan excluido de la vida del Señor es, en primer lugar, porque ignoran la verdad. Y lo segundo, porque su corazón se ha endurecido. Así que fíjense el recorrido que hace Pablo. Él empieza hablando del problema de la mente de aquel que no ha sido redimido. Dice que es una mente vana, oscurecida. ¿A qué lleva finalmente una mente de esa clase? Bueno, lleva a un corazón duro, un corazón endurecido. ¿Qué es dureza en la Biblia? Ser cubierto con un callo. La mente de uno que ha sido embotado. Una persona cuya mente no puede distinguir. Ser cubierto con una cáscara espesa. Perder la capacidad de entender. Todo eso es dureza en la Biblia. Es una descripción toda muy drástica. Y uno se pregunta, ¿por qué se describe tan drásticamente la mente y el corazón de una persona que no ha sido redimida? Bueno, nuestro problema, como en muchas otras cosas, es ver las cosas, valga la redundancia, desde nuestra perspectiva y no desde la perspectiva de Dios. Porque desde nuestra perspectiva, la gente se clasifica en buenos, regulares, malos y pésimos o criminales. Pero desde la perspectiva de Dios la cosa es mucho más simple. Quienes han sido redimidos o son de Dios y quienes no han sido redimidos o no son de Dios. Entonces la razón por la cual se describe tan duramente la condición de la gente que no ha sido redimida en cuanto a lo que hay en su mente y en su corazón es porque el asunto va más allá de la capacidad humana o de la calidad de las personas y raya o entra en un terreno que es netamente espiritual. El asunto es que desde cuando Adán pecó, y como dice la palabra, y como todos nosotros hemos pecado, lo que gobierna al hombre es una naturaleza maligna desde el punto de vista espiritual, que hace que su mente se convierta en todo lo que Pablo ha dicho aquí. Uy, alguien dirá, pero yo conozco gente que no es cristiana y no es así. Sí, es verdad. Es que esto que hemos descrito acá es el potencial de maldad que hay en todo individuo que no ha llegado a los pies de Cristo. Es un potencial que en uno se desarrolla de una forma mayor que en otros, o diferente a otros. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de la resurrección de Cristo de los muertos, en Efesios 1, dice que al levantar a Jesús de los muertos, Dios desplegó un poder supereminentemente grande para poder hacer eso, para poder levantar a su Hijo de los muertos, de entre los muertos. Pablo está tratando de encontrar palabras para poder explicar la clase de poder que operó en Cristo cuando fue levantado de entre los muertos. Es importante notar que esta tremenda descripción de poder no se hace en el momento en que Dios desplegó su poder creativo en el universo para crearlo. Pero aquí, en este punto de la resurrección de Cristo, sí se hace esa descripción. Es decir, tal parece que la idea que nos deja el Espíritu Santo es que el poder desplegado en la resurrección de Cristo fue mayor que el poder desplegado por Dios en la creación del universo. ¿Por qué esto es así? Es muy simple. Cuando Jesús murió en la cruz, Él no fue identificado solamente con los pecadores. Ah, sí, Él se identificó conmigo. No, no solamente conmigo. Él se identificó con la naturaleza que gobierna a los pecadores. Es decir, se identificó con el pecado mismo. Miremos lo que dice en 2 de Corintios. 2 de Corintios 5, 21. Dice así:
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No lo hizo un pecador, sino que lo hizo pecado. Es decir, Jesús fue identificado con la naturaleza de muerte y de pecado que había detrás o en nosotros, porque de no haber sido así, él nunca hubiese muerto físicamente. Ustedes no ven en la Biblia que digan que Jesús tuvo gripe, dolor de cabeza. ¿Por qué nunca se enfermó? Por una simple razón, porque la muerte espiritual no estaba en él, ni tenía poder sobre él. Y es que la enfermedad y la muerte física no son más que hijas de la muerte espiritual. Entonces es muy simple. Si la muerte espiritual no está en uno, tampoco debe estar la consecuencia de la muerte espiritual. Sencillo, ese es el asunto. Ahora, si no estaba en Jesús la muerte espiritual, no debían estar en él entonces manifestaciones tales como la muerte física o la enfermedad, que son expresión de un cuerpo mortal. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que a menos de que algo bien raro hubiera pasado con Jesús, él jamás hubiese muerto físicamente, porque no era un ser mortal como nosotros, ya que, como dijimos, la muerte espiritual no estaba en él y nada le podía tocar. Él nació para morir, pero no porque fuese mortal, sino por lo que él iba a ser identificado con esa naturaleza que había detrás o dentro de nosotros. Ahora, ¿qué pasa en la cruz? Está Jesús ahí en el madero ya entregando su vida y no dice Padre. Es la única vez que uno ve allí en la Biblia que no dice Padre, sino dice Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El momento crucial de la cruz es cuando Jesús estaba siendo identificado no con los pecadores, sino con el pecado. Poco después de haber dicho esto, fue que expiró. Murió físicamente porque fue identificado con la muerte espiritual. Y cuando digo esto, que el Señor fue identificado con la muerte espiritual, no estoy diciendo que solamente se identificó con el pecador promedio, por decirlo de alguna manera. Es decir, el pecador promedio es borrachera semanal. No es el alcohólico, no. Estoy hablando de un borracho social. Ese no es el problema. El que se va al infierno es el alcohólico, ese borrachito, ¿no? El pecador promedio no dice muchas mentiras, a menos de que sea estrictamente necesario, cuando se trata de algo importante. Por ejemplo, que su esposa no se dé cuenta de lo que está pasando. Por otra razón, no diría jamás una mentira, es incapaz de algo así. Pero es que Jesús no se identificó con ese pecador promedio según nuestra perspectiva, o con lo que el pecador hace, sino con lo que está detrás. En otras palabras, lo digo una vez más, él fue identificado, o dicho de otra manera, fue identificado con la más vil mujer callejera, con el más vil homicida o criminal, con el más sucio, sádico y asesino. Oye, pastor, pero ¿usted por qué dice eso? Porque él no fue identificado con los pecadores, con lo que los pecadores hacíamos, sino con la naturaleza de pecado. Y la más vil prostituta o el más vil asesino son solamente la expresión extrema de una misma naturaleza. O sea, que nadie se equivoque. No es otra naturaleza, no es que ellos son hechos de otro material. No, es el mismo material, la misma naturaleza de muerte en ellos que en nosotros, solamente que por alguna razón alcanzó expresiones mayúsculas en ellos, pero es la misma que está en todos los demás. Cuando uno entra a una cárcel y oye y escucha las experiencias de la gente que entra allí, uno se da cuenta de que del mundo libre a la cárcel hay muy pocos pasos. Uno cree que en la cárcel está la gente mala. Sí, esa es la idea. Y uno de pronto se encuentra con una persona que jamás esperó ser un criminal y terminó convertida en homicida. ¿Verdad? Como una historia que contó una vez el pastor Edgardo de una mujer en Manizales, que él la encontró en la cárcel, que era la mujer de un carnicero, una linda ama de casa y esposa,
que solo tenía un pequeño problema, era celosa. ¿Y qué pasó con ella? En un momento de celos, tomó el puñal de la carnicería, hirió a su esposo y lo mató. ¿Qué habrá pasado en ella? ¿Qué habrá pasado en ella? Eso que estoy diciendo. Lo que está detrás es lo que hace Pablo, lo que está detrás es lo que hace que Pablo describa la mente de las personas de esta manera. Entonces no es que sean a nuestro juicio malos o gente terrible. Es la naturaleza que hay en todo aquel que no ha reconocido a Cristo como su Señor y a aquello a donde lo puede potencialmente llevar. Nadie espera ser corrupto. Nadie quiere ser un asesino. Entonces, ¿cómo es posible que haya tantos por allí? ¿Y cómo es que mucha gente resulta nadando en la corrupción más increíble, habiendo partido de una concepción diferente o con una intención diferente? Tiene que haber una explicación espiritual detrás de esto. Y es lo que Pablo nos está hablando aquí. Primero empieza con lo que se produce en la mente de un individuo. Y finalmente, un endurecimiento total del corazón que los lleva a lo que dice el versículo 19. Es decir, nadie se vuelve corrupto en 2 días. Nadie se acuesta sano y amanece corrupto espiritualmente. No, eso viene poco a poco. Y hay una única cosa capaz de frenar al hombre en su caída. Porque la tendencia natural en todo hombre es a la caída, cada vez más profundo. En unos se nota más que en otros, y eso es lo que pasa. La única cosa que lo puede frenar es el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que puede quitar esa naturaleza de muerte, que es la que está entenebreciendo y llenando de vanidad la mente y dando una nueva. Cambiar definitivamente la vida de una persona. No es ni siquiera llevándolo a psicólogos, sociólogos, ni convenciéndoles de que eso es muy feo, ni diciéndole que eso no se ve bien, ni diciéndole que eso lo enferma. No, no hay nada de esto. Solamente el cambio de esa naturaleza. Es por eso que Pablo describe de manera tan cruda a la gente que no tiene a Cristo con todo lo que hemos dicho. Una mente vacía, hueca, falta de verdad y todo lo que hemos mencionado. Por eso, cuando Jesús fue levantado entre los muertos, el poder que se desplegó fue magnífico. ¿Por qué? Porque sobre Jesús, en ese momento, estaba todo el poder y peso de la muerte espiritual disperso a través de los siglos y de las generaciones, desde el principio y hasta el fin. Porque Jesús, repito, no murió únicamente, o más bien les digo, no murió únicamente por los que vivieron antes de Él, ni únicamente por los que vivieron en su tiempo. Jesús estaba en la cruz a nombre de toda la raza humana, desde el primero hasta el último que todavía no hemos visto. Toda la muerte, o la muerte que estaba toda dispersa sobre generaciones y edades, en un momento se concentró en un solo hombre, Jesús. Imagínense lo que esto significaba. Por eso, cuando fue levantado de los muertos, Pablo tiene razón cuando afirma: y cuál la supereminente grandeza de su poder, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Un poder mayor que el de la creación, que es el que también actúa en nosotros. ¿Cuál es entonces el tercer punto de nuestro andar digno? Bueno, Efesios 4:22 lo dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Bueno, uno podría decir, ¿Pablo está sugiriendo que nos despojemos de esa vieja naturaleza? ¿De esa que ha descrito aquí? Si él está hablando de que nos despojemos de esa naturaleza, se deduce entonces que esta naturaleza está todavía en nosotros. ¿Realmente Pablo está hablando de esto? No. Él no está hablando de esa naturaleza en nosotros, sino de la forma de vida de esa naturaleza, que es distinto. Es decir, ¿qué es esto? La forma de vida. Las costumbres, los patrones de pensamiento, las concepciones de las cosas, todo aquello que dejó una huella en nosotros en cuanto a la forma de vivir que antes teníamos. Cuando llegamos a Cristo, nacemos de nuevo. Somos una nueva creación. Pero ¿qué hay que hacer sobre esa nueva creación? Una cosa hay que hacer, y lo dice en el versículo 23.
Efesios 4, 23. ¿Cuál es la clave? Que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Se requiere entonces que se inicie un proceso en nosotros de renovar nuestros pensamientos, de renovar nuestro entendimiento, de renovar nuestra mente. La palabra renovar aquí traduce lo siguiente: hacer algo nuevo partiendo de una novedad ya hecha. Entonces no está diciendo que con cambiar mis pensamientos, sin recibir a Cristo, ya. No. Está diciendo que primero soy hecho nuevo. Y sobre eso nuevo que he sido hecho, comienzo el proceso de renovar todo lo que hay en mi mente. El problema de muchos de nosotros está en ignorar este punto y tratamos de vivir vidas nuevas, las vidas nuevas que tenemos ahora, sobre pensamientos viejos. Eso es muy complicado. Mira la expresión de Pablo. Dice el espíritu de vuestra mente. Cuando habla del espíritu de vuestra mente, está diciendo la influencia que tiene lo que hay en mi mente sobre mis actitudes y sobre mis decisiones. De esto fue que partió todo aquello hace años ya de la publicidad subliminal y los subliminales en la música rock, ¿no? Es por esto, porque se sabe que lo que afecta el entendimiento de una persona va a afectar más tarde su conducta y sus decisiones. Por eso el diablo puso una cantidad de mensajes escondidos detrás de esa música rock, porque en opinión de varios hombres de Dios que yo comparto, la música rock no es un ritmo, sino una religión con cultos, con seguidores, adeptos, sacrificios y con todo lo que religión implica. No es un ritmo, no. Es solamente parte de sus cultos de alabanza, de sus reuniones de adoración. Es solamente una expresión corrupta de una religión corrupta también. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué uno ve ahora tanta gente haciendo señales, ciertas señales con las manos? ¿Por qué uno ve tanta gente ahora hablando de satanismo como algo normal, usual? Bueno, porque los mensajes subliminales ya cumplieron su propósito: preparar las mentes de las personas para hacer aceptable esto. Por ejemplo, hubo mensajes en la música que hablaban de la venida del anticristo, del hijo del diablo, de que ahora Satanás era lo que se debía hacer, de cosas por el estilo, y de cosas por el estilo, de llamados a la lujuria, a la lascivia o al robo y a cantidad de cosas. Ahora, ¿por qué ya no son tan escondidos? Ya no hay necesidad. Ya se preparó la mente de las personas. Y la gente a veces cuando habla de cierto tipo de música esta dice: ah, sí, ya sé. Yo sé que trae mensajes satánicos. Ya no es un secreto para nadie. Claro, ya cumplió esa etapa del camino. Es como, por ejemplo, se usaron mensajes subliminales en un supermercado donde se les hablaba de no robar, incluidos en la música ambiental. Y el resultado fue que el 35% de los robos se redujo, según una reducción del 35% de los robos. ¿Qué es lo que hay en la mente de una persona le afecta? Es la pregunta. Que si lo que hay en la mente de una persona le afecta, evidentemente sí. Y entonces el énfasis de lo que está hablando el apóstol es el problema, perdón, de lo que hay en la mente de una persona. Primero, la mente de los que no conocen a Cristo, por toda la influencia espiritual que hay detrás, y después, entonces quiere mostrarnos a nosotros la necesidad de renovar nuestros pensamientos a nosotros, una vez que hemos llegado a los pies del Señor Jesucristo. ¿Habló Jesús de esto alguna vez? Yo creo que sí. Habló una vez el día que él estaba en el aposento alto con sus discípulos lavando sus pies. El protagonista obviamente allí era Jesús, y el primer actor, como siempre, Pedro, que tal vez era el más auténtico. Los otros, no sé si me entienden el término, todos eran como tapadongos, ¿no? Hay como falsetes. Al menos Pedro decía lo que pensaba. Claro, eso le dio unas cuantas reprimendas, ¿no? Pero la historia es así: Jesús va a empezar a lavar los pies de sus discípulos. Llega a Pedro y le dice: mira, maestro, a mí no me vas a lavar los pies jamás. Porque Pedro fue el que había dicho: eres el Mesías. Y de pronto pensó: ¿el Mesías lavarme los pies a mí? No, güey. Ahora, ¿no era lógica la reacción? Parece ser que los demás eran bien frescos o conchudos, pero como Jesús sabe tratar adecuadamente a cada uno, él sabía cómo tratar a Pedro, sabía dónde pegar,
porque Pedro necesitaba eso. Así que cada vez que Pedro sacaba pecho o presumía delante del maestro, venía un coscorrón para que se bajara. Entonces el Señor le dice en este caso, bueno, está bien Pedro, pero si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y Pedro otra vez, ¿no? Bueno, si eso es así, ¿por qué solo los pies? Pero ¿qué le responde Jesús? Mira Pedro, el que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Es una declaración muy hermosa que contiene mucho más que una enseñanza de higiene personal, porque está hablando de nuestra condición espiritual. Lo primero que le dice es, estás limpio de todo. Tú estás limpio. Y eso que Jesús no había muerto aún, derramando su sangre, porque la sangre de Cristo es la que trae limpieza, ya que la sangre del hombre se corrompió a causa del pecado. Pero Jesús le dice a Pedro, hay una cosa que sí hay que hacer, Pedro, lavar los pies. Hablando de nosotros, en ese tiempo los pies eran los que estaban en contacto con la tierra, eso, etcétera, porque no eran zapatos sino sandalias. Pero hablando de nosotros, todo lo que nos pone en contacto con el mundo exterior, a eso se refiere. Todo lo que nos conecta con todo este mundo físico. Es decir, es nuestra mente, es un símil de eso. Entonces Jesús está diciendo que una vez limpios, escúchenlo bien, una vez limpios, no antes de ser limpios. Porque alguno creerá, yo me puedo hacer buena gente si me renuevo con pensamientos correctos. No, se equivoca por completo. Solamente Jesús puede hacer nuevas a las personas y limpias verdaderamente. Pero Jesús aclara, el que está limpio, el que yo ya he hecho limpio, el que yo ya limpié y cambié, tiene que hacer una cosa, le dice el Señor. Ustedes saben que en Europa se han hecho los perfumes más exquisitos. Y que de allí vienen, y la razón es porque allí, al menos en un tiempo, a muchos no se bañaban todos los días. No sé si por mala costumbre o por problemas de costos del agua, pero es como en cierta cultura es muy normal. Pero aquí no estamos hablando de ese perfumar, de los perfumes para tapar lo otro, de ese ocultar, sino de lavar. Y todo esto tiene relación con los pensamientos, con lo que hay en la mente de una persona. Renovar la mente es el paso que nos corresponde a nosotros ahora. Porque vivir la vida nueva sobre pensamientos viejos es lo que se torna muy complicado. Cuando los judíos llegaron a la tierra prometida, Dios les dijo, no habiten sus ciudades, ni con sus moradores, sino destruyan a todo morador de allí. ¿Y qué es lo que hace Israel? Como era tan obediente, hizo exactamente lo contrario. Toman a los moradores como esclavos y se meten en sus ciudades. Y espiritualmente hablando, ¿cómo fueron todo el tiempo los judíos, los israelitas? Todo el tiempo un sube y baja, como una ola, como un yo-yo. Espiritualmente arriba, otra vez abajo. Otro poco arriba, otro poco abajo. Y la verdad es que no podemos nosotros verdaderamente vivir la vida nueva que Dios nos ha dado sobre pensamientos viejos. Y de eso es que habla Pablo. Que esos pensamientos viejos todavía generan conductas antiguas. Así hayamos nacido de nuevo. Decisiones que no son de Dios y que no son de acuerdo con esa nueva naturaleza. La cosa entonces no es hacernos un baño cerebral. La cosa es quitar todo eso que había y poner lo que Dios quiere. Vamos a mirar qué tan importante es lo que... Perdón. Vamos a mirar qué tan importante es lo que hay en la mente de una persona y por qué muchos problemas en nuestra vida espiritual surgen de una mente no renovada. Dense cuenta, Pablo está diciendo que el andar digno es primero un andar en humildad, segundo un andar en unidad y tercero, un andar en una mente nueva. Miremos lo que dice el Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí está diciendo cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Pero impíos, me adelanto un poco, es los que no conocen al Señor. Ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Y aquí uno encuentra en este texto tres pasos de decadencia. ¿Cuáles son estos tres pasos? Un consejo, un camino y una silla. Un consejo, un camino y una silla. Ustedes se dan cuenta que es algo progresivo. Todo comienza por un consejo.
un consejo o un pensamiento que después se puede convertir en un camino, y ese camino finalmente se puede llegar a convertir en una silla. El caso es, bienaventurado el hombre que no anda en el consejo, no anda en el pensamiento de los impíos, es decir, los que no conocen a Dios, porque el que anda en el pensamiento de ellos, después camina el camino de ellos, y finalmente se sienta en la silla de los escarnecedores. Esto es lo que puede pasar en una persona cuando hay en su mente concebidos allí cosas que no corresponden a la mente nueva que el Señor nos ha dado a nosotros. Llega un simple pensamiento, se engendra allí, después de un tiempo cumple su ciclo, y después llega a afectar incluso el corazón de la persona. El diablo no puede tocar mi corazón, porque mi corazón y tu corazón es nuevo en Cristo, pero lo va a intentar a través del camino de mi mente, trayendo allí entonces todos los pensamientos viejos, para tratar que esos pensamientos viejos generen caminos viejos, que nos lleven otra vez a sillas viejas, a posiciones, a lugares antiguos. Israel tuvo un gran problema en su travesía por el desierto, y era que ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Y este camino tardó 40 años, igual que el de Moisés. En Moisés no era solo que del corazón se sacara todo lo de Egipto, sino también, no solo del corazón, sino también de su mente. ¿Por qué? Porque él había sido criado a la manera de un príncipe, con todos los pensamientos que se inculcan en la mente de un príncipe, y Dios tenía que poner todos sus pensamientos, sacar esos y poner todos sus pensamientos en la mente de Moisés. Hablando de pensamientos, guarden este pensamiento. Lo que hay en la mente de una persona afecta sus decisiones y su conducta. Y en el caso de nosotros, que hemos rendido nuestra vida a Cristo, se cumple lo que el Señor le dijo a Pedro. El que está limpio necesita una cosa: lavar sus pies. Entonces, ¿cuál es el asunto? Necesitamos que a partir de esa novedad de vida que Dios nos ha dado, renovemos nuestros pensamientos, porque pensamientos producen caminos, y los caminos llevan a sillas o a posiciones más adelante. Si los pensamientos que están en nosotros son los de Dios, por su palabra, ellos van a producir caminos de Dios y sillas de Dios también en nuestras vidas. Pero si no es así, el proceso igual se va a cumplir en una dirección diferente a la correcta u opuesta. Miremos un texto más. Efesios 4:19. Dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Al leer este versículo, uno podría preguntarse, ¿una persona puede llegar a estos extremos? La respuesta es sí. Pero depende cómo lo hayan criado. No, vuelvo y lo repito. El único que puede detener ese proceso de corrupción es el Señor. Solamente depende de si el Señor llega o no a la vida de una persona. Miremos los versículos 20 y 21 de Efesios 4. Dice así: vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Pablo dice, si ustedes de verdad han oído a Jesús, ustedes no van a vivir de esa manera. Esto es para aquellos que de pronto dicen, sí, yo tengo un encuentro personal con Cristo, yo me entregué al Señor, me hablaron de las 4 leyes espirituales, me predicaron el evangelio de la oferta, y yo me entregué a Cristo, y listo, estoy hecho. ¿Y tu vida? No, pues me dijeron que lo único que tenía que hacer era una oración y asunto concluido. Pero ¿qué dice aquí? Que aquel que ha recibido a Cristo ya no anda más de esa manera. No estamos diciendo que sea porque yo me cambié a mí mismo. No, estamos diciendo que si de verdad se tiene un encuentro con Cristo, la vida de una persona cambia radicalmente. Es nueva creación, todo nuevo. Al mirar las Escrituras, comprobarán que nunca una persona que haya tenido un genuino encuentro con Jesús permaneció igual, o que una situación en la que Jesús haya intervenido permaneció igual. Es como el ejemplo del funeral del único hijo de una viuda. Se convierte en una fiesta porque Jesús aparece y lo resucita. Cuando el Señor interviene verdaderamente en una situación o en una vida, todo es radicalmente transformado.
Y esa es la manera de reconocer cuando una persona ha tenido o no un encuentro con Jesús. Su vida sufre una alteración profunda. En Efesios 4, 22 al 24, encontramos 3 versículos, solamente los voy a mencionar brevemente, que se convierten en un pequeño edificio. Miremos lo que dice aquí, Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuál es el primer piso de esa edificación? Número 1, me despojo del viejo hombre, versículo 22, ¿verdad? No en cuanto a la antigua naturaleza, pues como vimos ya no está en nosotros, sino en cuanto a la forma de vivir, la forma de conducirse, los patrones de conducta y de pensamiento de ese viejo hombre, que eso sí, todavía pueden permanecer en nosotros a pesar de que tengamos una nueva vida. En segundo lugar, me he visto de nuevo hombre, versículo 24. Son como 2 pisos, ¿ve? El 22 es un piso y el 24 es otro piso, pero ¿cómo puedo pasar de un piso al otro? A través de lo que dice el versículo 23, que es la escalera para subir de un piso al otro. Y es ser renovados en el espíritu de vuestra mente. Vamos a orar y a dejar por hoy hasta allí. Padre, muchas gracias, Señor, por este nuevo aspecto del andar digno, del que hemos venido hablando, a que Pablo se refiere como el fruto de, o lo que sigue después de haber entendido todo lo que es la identidad que tenemos en ti, todo lo que ha pasado en nosotros, lo que el Señor Jesús ha hecho, ha sido hecho en nosotros a través de Cristo. Gracias, Señor, y que este aspecto, andar en una mente renovada, sea volviéndose realidad en nuestras vidas, que esta palabra que compartió hoy empiece a producir inquietud y deseo de cambio y compromiso a renovar la mente, tal como es tu propósito para realmente vivir la vida plena y el andar conforme a la dignidad que ya tenemos en Cristo Jesús. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, es un gusto haber compartido con ustedes la palabra. Espero que haya sido de bendición y que siga siendo de bendición y empecemos a poner en práctica lo que hemos hablado hoy. El Señor los bendiga y nos vemos el próximo domingo por este medio. Dios mediante.